días, familia, bienvenidos. En breves instantes, nuestro pastor Melvin Fonseca traerá la reflexión de hoy. Te recomendamos separar este tiempo evitando distracciones para que puedas enfocarte en lo que Dios te quiere decir. Si aún no lo has hecho, te invitamos a compartir esta transmisión con tus contactos. Sabemos que será de gran bendición para ellos. Y recuerda que cuando termine la transmisión, quedará disponible en Facebook y en nuestro nuevo canal de YouTube, IDDP Vida Nueva, para que puedas compartirlo o verlo nuevamente. Somos Iglesia de Dios del Perú, Vida Nueva, un lugar de adoración en familia. Los invito a que juntos
podamos cantar esta canción para poder expresarle al Señor cuánto anhelamos poder verle cara a cara. Vamos. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio virtual donde cada domingo nos congregamos a las 10 de la mañana. Somos la Iglesia de Dios del Perú, Templo Villanueva, y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este día, gracias por la vida que nos da. Y antes de entrar a la reflexión de la palabra, quiero hacerles recordar que este martes nos vamos a estar volviendo a encontrar a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo para orar, para clamar al Señor, encomendar y compartir nuestras necesidades, y como hermanos que somos, podamos juntos orar ante la presencia del Señor. En este día tenemos la visita virtual de un pastor que vive muy lejos de aquí, de Lima, un pastor que es de México, y para nosotros es un gusto, es un privilegio tenerlo en medio de nosotros. Me refiero al pastor David Martínez. Él es coordinador nacional del Centro de Estudios Atkinson de la Iglesia de Dios en el país de México. También él es pastor asistente de la Iglesia Central de la Iglesia de Dios de la ciudad de Hermosillo. Y más allá del trabajo que está realizando ahora con él, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos la licenciatura de Teología en la ciudad de Quito hace ya unos 15 años atrás. Y desde ahí nos une una gran amistad. Y para mí es un privilegio, es un gusto que él pueda estar con nosotros compartiendo la palabra en esta hora. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida al pastor David Martínez, confiando que el Señor lo va a usar grandemente en la reflexión y en impartir la palabra del Señor. David, bienvenido a Vida Nueva, esta es tu casa y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Melvi, gracias por esta calurosa bienvenida. Para mí es un gusto, de verdad, estar con ustedes. Efectivamente, como bien menciona el Pastor Melvi, fuimos compañeros ahí en el seminario sudamericano, hace ya muchos años atrás, también muchos kilos atrás. No, yo creo que seguimos igualitos. Gracias, Pastor Melvi, de verdad, para mí es un gusto. Y aunque han pasado muchos años, seguimos con la misma amistad y también la misma pasión, tantas anécdotas juntos, tantos sueños. Y ahora, aunque estamos distantes porque servimos al Señor en diferentes lugares, seguimos unidos pues por esta hermandad. Y Iglesia Vida Nueva, muchas gracias por abrirnos su casa, abrirnos también su corazón, para poder compartir unos minutos en la palabra del Señor. A nombre de mi esposa, de mis hijos, les mando un saludo virtual y también un fuerte abrazo, esperando que el Señor se esté glorificando en sus vidas.
Amén. Así que vamos a reflexionar juntos unos minutos en la palabra del Señor. Sabemos que para el mundo son días difíciles y a todos nos está afectando esta pandemia, de diferentes maneras, pero todos estamos siendo afectados. Pero el Señor sigue siendo Dios, el Señor sigue teniendo el control, Él es nuestro pastor, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y qué bueno que el día de hoy está conectado con nosotros. Dios tiene una palabra para usted. Abra su corazón, abra su mente y dispóngase ahí en su hogar para recibir lo que el Señor quiere decirnos a todos nosotros en este día. Amén. Bueno, quiero que meditemos juntos en algunos pasajes de uno de los libros, o no quizás uno, sino el libro más controversial que tenemos en toda la Biblia. Y me refiero al libro de Apocalipsis. Es el libro para muchos más difícil de leer. Algunos leen y no lo entienden muy bien, otros lo literalizan y bueno, sigue siendo un libro polémico. Pero tiene una riqueza tremenda y es lo que quiero que juntos exploremos en estos minutos de lo que el Señor tiene que decirnos en este libro. Y para eso, antes de leer algunos pasajes que vamos a ir mencionando, déjenme dar algunos datos así generales del libro de Apocalipsis. Los expertos que analizan el origen de este libro no se ponen de acuerdo. Hay diversas opiniones de cuándo se escribió. Fechas que algunos van desde el 70, desde principios de los 90, finales del 90, incluso que pasó el primer siglo a principios del segundo siglo. Es decir, los expertos no se ponen de acuerdo acerca de cuándo exactamente se escribió el libro de Apocalipsis. Pero hay algo en lo que sí todos están de acuerdo. El libro de Apocalipsis se escribe en momentos de persecución para los primeros cristianos. Es decir, el libro de Apocalipsis se escribe en situaciones de angustia, de llanto, de dolor, de incertidumbre, de miedo. La iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida por causa de su fe. Y en eso todos los estudiosos del Apocalipsis están de acuerdo. También en lo que están de acuerdo es que el libro de Apocalipsis es un libro esperanzador. Es decir, si hay una iglesia sufriente, si hay llanto, si hay dolor, si hay temor, el libro de Apocalipsis no se escribe para darles más temor. Todo lo contrario. Este libro Dios lo revela para poderle dar esperanza y consuelo a esta iglesia sufriente. Por eso creo que en estos días, en días como los que estamos viviendo, vale la pena revisar este libro. Y sobre todo encontrar mensajes de Dios tan actuales para nosotros como iglesia. Esos mensajes que el Señor les habló a los cristianos del primer siglo tienen también eco en nosotros que estamos sufriendo, padeciendo por este virus denominado el COVID-19. Ahora, lo interesante del libro de Apocalipsis es que encontramos diversas figuras del Señor. A veces, cuando se habla de Apocalipsis, se piensa en la bestia principalmente, el anticristo y otros personajes que se asocian con el libro de Apocalipsis. Pero déjeme decirle algo en este día. No hay, o bueno, quizás el libro de Apocalipsis se equipara a otros por ser un libro altamente cristológico. El centro del libro de Apocalipsis no es el anticristo, no es la marca de la bestia, no es el falso profeta, no es el infierno, no es el lago de fuego. El centro del libro de Apocalipsis es Cristo, es el Señor. Y a lo largo de todo el libro nos va a dar tremendas figuras del Señor Jesucristo, del Señor como reina, como es un jinete, como es el vencedor, tantas figuras preciosas. Y bueno, no nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que hacer un curso intensivo para analizar todas estas figuras de Jesús en el libro de Apocalipsis, pero el día de hoy quiero que juntos exploremos tres de ellas. Y de estas tres figuras vamos a extraer el mensaje, este mensaje poderoso que el Señor le dijo a los cristianos del primer siglo que estaban sufriendo y que el Señor nos puede y nos quiere decir hoy a nosotros en una realidad como la que estamos viviendo. Vamos a la primera figura del Señor y la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20.
Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Repito, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para poder entender el mensaje y la primera figura, vámonos un poquito al versículo 13, unos versículos atrás de donde leímos. Y miren lo que dice el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a relacionar estos dos textos para entender la primera figura. Nos dice el capítulo 1 que Juan está en la isla de Patmos cuando de pronto escucha una voz como de trompeta. Y de pronto voltea a ver y ve a un personaje con unas características muy peculiares, con tanto poder que cae él al piso como muerto. Pero dentro de lo que Juan nos describe, hay una figura interesante. Dice él que ve 7 candeleros de oro. Hay 7 candeleros de oro. Y cuando uno se pregunta entonces, ¿qué significan los 7 candeleros de oro? El versículo 20 nos los aclara. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en la mano del Hijo del Hombre y de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Ahora, vamos entonces tratando de responder este misterio. Eso significa entonces que los 7 candeleros de oro que Juan está viendo representan las 7 iglesias. Y uno se pregunta, ¿y por qué no más 7 iglesias? Aquí viene otro detalle interesante del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis usa la numerología, muy común en todo su libro. Y el número 7 significa totalidad, significa plenitud. Incluso es el número que en la tradición o en la numerología judía se asocia con Dios. Así que cuando habla de 7 iglesias y que después le va a poner nombre, como vamos a ver en el capítulo 2 y el capítulo 3, no significa entonces que es un mensaje y que representan estos candeleros exclusiva y únicamente a las iglesias que menciona, sino que al decir que son 7 candeleros de oro y son 7 iglesias, significa que aquí en estos candeleros están representadas todas las iglesias, no solo las de Asia, todas las iglesias cristianas de ese tiempo, que obviamente eran más de 7. Y también están representadas las iglesias de todos los tiempos, las iglesias del siglo III, del siglo X, del siglo XV, las iglesias del siglo XXI. No solamente las iglesias de Israel o las iglesias de Asia, sino las iglesias de Europa, las iglesias de África, las iglesias de América Latina. Ahí está la iglesia central de Hermosillo, donde yo sirvo. Ahí está la iglesia Vida Nueva, donde usted se congrega. Ahí estamos todos. Los 7 candeleros de oro representan que están todas las iglesias. Ahí están todas, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las lenguas. Pero miren lo interesante. En tiempos de Apocalipsis, en tiempos difíciles como estos, donde muchos cristianos están siendo ejecutados por causa de su fe, y donde se preguntan ¿dónde está el Señor? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué el Señor permite que mueran sus hijos? ¿Por qué el Señor no hace algo? Casi siempre nosotros recurrimos a situaciones milagrosas, que el Señor haga descender fuego del cielo, que calcine a los enemigos, etc. Y parece que en circunstancias como esta el Señor se ausenta. Y la iglesia primitiva en algún momento pudo pensar que Jesús se había ausentado, que estaba ajeno a lo que la iglesia estaba padeciendo. Por eso esta figura es interesante. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y el versículo 13 lo va a decir claramente. Pero en medio de los 7 candeleros,
está, vamos a leerlo nuevamente, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Qué tremendo! Con esto el Señor está respondiendo, ¿dónde está el Señor cuando su iglesia sufre? ¿Dónde se encuentra el Maestro cuando hay dolor, cuando hay llanto? Él no está ausente, Él no está fuera de lugar. El Señor está en medio de su iglesia, está como el divino compañero del camino. Él no se ha ido, no ignora lo que está pasando. El Maestro acompaña a su iglesia en el triunfo como también en el dolor. El Maestro acompaña a su iglesia en la alegría como también en el llanto. ¡Qué tremendo esto! El Hijo del Hombre está en medio de su iglesia. Y qué tremendo, porque las características con las que aparece vestido son únicas. Dice que está vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, pero también ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dicen muchos especialistas que esto está diciendo que el Señor está en medio de su iglesia como sacerdote y como rey. ¡Qué glorioso mensaje! El Señor consuela a su iglesia. El Señor no deja que desfallezca su iglesia en el sufrimiento. Él es el sacerdote que intercede. Él es el sacerdote que da ánimo. Muchos se preguntan hoy en esta pandemia, ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde se ha ido el Señor? Déjeme decirle que el Señor está en medio de su iglesia. Si alguien nos ve y está confinado, a lo mejor en un cuarto porque fue contagiado y está convaleciente, déjeme decirle que el Señor está en medio de su cuarto. Si alguien está en el hospital, el Señor está en medio del hospital. Si estamos en casa confinados por el toque de queda, el Señor está en medio de nuestro hogar. El Señor no se ha ido, bendito sea su nombre. El día de hoy, es más, el Señor se mueve en medio de su casa, en medio de su sala, en medio de su recámara, en medio de su familia. El Señor acompaña a su iglesia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y esto es precisamente lo que Juan intenta comunicarle a sus lectores. La iglesia está sufriendo, la iglesia está siendo perseguida, hay dolor, hay miedo, hay incertidumbre. No tengamos miedo, porque el Señor no se ha ido, el Señor no está ausente, el Señor no se ha ido de vacaciones. Está en medio de nosotros, camina en medio de nosotros, ahí en medio de su iglesia está el Señor. Bendito sea su nombre. Y hoy muchas iglesias sufren, hay templos cerrados, creo que también en Perú todavía no se pueden abrir los templos como está ocurriendo en nuestro país y yo creo que en la mayoría de los países. Pero eso no significa que el Señor no está. El Señor sigue estando en medio de su iglesia. Amén, porque la iglesia no se detiene. A mí me encanta el pasaje cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Porque Él es la roca. Él es el centro de la iglesia y nadie puede, no hay nada que pueda afectar y derrumbar y destruir esta iglesia que el Señor ha levantado. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda figura que quiero compartir con ustedes, que ya les dije al inicio, hay tantas figuras del Señor, pero vamos a compartir 3 nada más. La segunda la encontramos en el capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Qué tremenda figura esta! En el trono uno sentado. En la visión que Juan nos describe, es que escucha una voz que le dice, sube acá. Y cuando Juan está ahí, lo primero que ve es un trono. Y en el trono hay uno sentado. Obviamente no es necesario explicar tanto que el que está sentado en el trono es el Señor. ¿Y qué significa que Dios esté sentado en el trono? Bueno, antiguamente quien gobernaba, una de sus atributos y de las características era estar sentado en un trono. Quizá para nosotros esta figura hoy no la podemos asociar con un buen gobernante.
Cualquiera de nosotros se incomodaría que le digan que su presidente está sentado en un trono. Uno diría, bueno, ¿y por qué no trabaja, no? Porque es difícil asociar esta figura. Pero antiguamente el emperador tenía un trono y en el trono se sentaba. De hecho, había como un dicho antiguo que decía, el emperador gobierna sentado, sentado gobierna el emperador. Pero esta expresión de estar sentado no hacía referencia a una posición corporal o de comodidad, sino que el que tenía la autoridad era el único que podía estar sentado en su trono o en un trono. Así que estar sentado en un trono representaba que es el que tiene la autoridad, que es el que tiene el control, que es el que tiene la última palabra. Y por eso cuando Juan de pronto describe al Señor que está sentado en su trono, hermano, esto es esperanzador. ¿Sabe por qué, estimados hermanos? Porque una de las preguntas que rondaba en los primeros cristianos era ¿qué va a pasar con la iglesia? Si Roma nos está persiguiendo, ¿no habrá Roma de terminar con todo este movimiento de Cristo? ¿No triunfará Roma sobre el cristianismo? Y por eso cuando Juan de pronto ve que hay alguien que está sentado en su trono y es el Señor, este es un mensaje contundente. Porque abajo se sentaba el de César. En este mundo estaba el trono y en ese trono se sentaba el emperador de Roma. Pero cuando Juan describe que sobre ese trono y sobre cualquier otro trono está el trono de Dios y Él está sentado, significa, estimados hermanos, que Él todavía tiene el control de todo lo que pase en el mundo, todas las cosas que ocurran con nosotros en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en la sociedad. No debemos de perder la calma, no debemos de perder la esperanza, porque Dios sigue sentado en su trono. Él tiene el control, la historia no se le ha salido de las manos. El Señor no ha perdido el control. El Señor no está diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? No, Él tiene el control de la historia humana. Él tiene el control de la iglesia. Él tiene el control de su vida. Bendito el nombre del Señor. Déjeme darle un testimonio rápidamente. Yo perdí a mi madre hace quizás 1 año y medio. Ella sufrió de pronto un derrame cerebral que le quitó la vida. Mi mamá tenía 53 años, muy joven, y estoy hablando de hace 1 año y medio atrás. A nosotros nos dejó devastados. No encontrábamos explicación. ¿Por qué mamá tiene que morirse? Mamá nunca fumó, nunca tomó, nunca se inyectó drogas, fue cristiana toda su vida. Es más, fue pastora hasta el último día de su vida, porque mis padres son pastores. Y cuando de pronto alguien sufre un derrame cerebral y la vida le es arrebatada tan pronto, inexplicablemente, uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Recuerdo que con mi esposa fuimos un día a comprar agua y mientras esperábamos ahí, al lado había una vecina, una anciana de unos 90 años fumando cigarro. La muerte de mi madre estaba reciente. Yo sentí un dolor y una indignación. Y dije, ¿cómo es posible que aquí hay una persona que está fumando y que fuma día y noche y está viva? Y mi madre, que le sirvió al Señor, que se cuidó todo el tiempo, que nunca tomó alcohol, que nunca fumó, haya sido arrebatado de esa manera. Y entonces nos preguntábamos por nuestra propia historia. ¿Y ahora cómo vamos a vivir sin mamá? Papá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi papá ahora que enviudó? ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Y sentíamos que el mundo se nos derrumbaba. Pero ¿sabe qué? Un día, manejando en la ciudad muy triste, una hermana nos había regalado un disco de una de sus recientes grabaciones. Y ahí cantaba un canto que decía que el Señor está todavía en su trono. Y yo recordé este pasaje de Apocalipsis capítulo 4. Y yo recordé esta figura del Señor. Y entonces un nuevo horizonte se abrió en mi vida. Y dije, Señor, tú todavía estás sentado en tu trono. Aunque yo piense
pienso que ya mi historia no va a ser igual y que a lo mejor siento que se derrumba y que me quedo sin esperanza, de pronto cuando miro al cielo y entiendo en la revelación de Dios que tú todavía estás sentado en el trono, significa que mi historia no está perdida. La historia de mi vida, la historia de mi familia no se ha terminado porque el Señor está sentado en su trono. Él tiene el control todavía, estimados hermanos. Yo no sé si usted ha perdido un familiar, un amigo, alguien y se puede encontrar en una situación como yo en estos momentos. Déjeme decirle, el Señor está sentado en su trono. Él todavía gobierna. No se le ha salido su historia ni la historia de su familia de sus manos. No se le ha salido de las manos la historia universal. Él es el Rey. Él tiene el control y confiemos en Él porque Él gobierna. Él vive y reina para siempre. Bendito el nombre del Señor. Amén. El Señor está sentado en su trono. El Señor es el que gobierna. Nosotros, sus hijos, y los que confiamos en Él, no somos presa del destino. No estamos entregados al azar. Nuestra historia no se escribe por accidentes. Nuestra historia está en las manos del Señor. Y qué poderoso mensaje para la iglesia primitiva. El Señor tiene el control. No la tiene Roma. No lo tiene el emperador, no lo tienen las circunstancias. Él es el que gobierna y no perdamos, estimados hermanos, ese horizonte. Él es que gobierna. No gobierna el COVID, no gobierna la incertidumbre, no gobierna el pánico, no gobierna el caos. Gobierna el Señor porque Él está sentado en su trono. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya, sonría, amén, sonríase. Si usted está triste, estaba preocupado hoy, sonría por favor. Es más, regálele una sonrisa al que está al lado, amén. Vamos a sonreír, esto es esperanzador porque nuestra historia tiene todavía, tiene seguridad en el Señor, amén. Y bueno, vamos a hablar de la tercera figura, por favor. Y la encontramos en el capítulo 5, la que yo voy a hablar. Y vamos a leerlo, por favor, acompáñeme, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La primera figura que ya nosotros analizamos es la figura del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor en medio de su iglesia. La segunda figura es de aquel que está sentado en un trono y gobierna. Y queremos terminar con esta última figura que encontramos en estos versículos que acabamos de leer. Esta figura es poderosa, porque miren el escenario que nos pinta aquí el escritor de esta magnífica obra. El que está sentado en su trono tiene un libro sellado con 7 sellos. Y de pronto hay una pregunta en el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y de pronto se comienza a buscar en el cielo y no hay ninguno digno en la tierra ni debajo de la tierra. Y entonces Juan se pone a llorar porque no es posible que no haya nadie que sea digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y cuando Juan está llorando, dice que uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, mientras Juan está inconsolable, uno de los ancianos le dice: ten tranquilidad, ten paz, porque ya hay alguien que ha vencido. Pero me llama la atención esto, que el anciano le dice
el león de la tribu de Judá ha vencido. Y entonces, cuando Juan dice en el versículo 6, y miré, o sea, comienza a ver para buscar al león, hay un contraste increíble aquí, porque de pronto Juan dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos no estaba un león, sino que él describe que estaba un cordero. Yo sé que usted conoce un cordero. Los corderos son mansos, no tienen una apariencia agresiva, temeraria. Por eso, cuando el anciano le dice que el león ha vencido y de pronto él ve un cordero, hay un contraste interesante. Pero aquí se empeora un poquito, bueno, vamos a decirle así, ¿no? Que se complica un poco la narrativa, porque este cordero está inmolado, está maltratado. En el original dice que está degollado. Y esto es interesante. Así que la última figura que quiero reflexionar con ustedes es la figura del cordero degollado. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene de especial la figura del cordero degollado? Un cordero degollado no causa mucha esperanza, todo lo contrario, ¿verdad? Por eso yo creo que el asombro de la escritora al ver el cordero degollado y tener esta figura ahí presente es precisamente porque el cordero está asociado con Jesús. Es al que se le menciona, dice que Juan lo vio y dijo: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, la profecía de Isaías habla de él, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso aquí aparece nuevamente y se cierra prácticamente la Biblia y la revelación con la figura del cordero, pero degollado. Y hermanos, recuerden que al inicio les mencioné que la iglesia a la que está dirigido primariamente este libro es una iglesia que sufre, es una iglesia que muere. Muchos de ellos o muchos de los seguidores del Señor ya han sido ejecutados. Y otros están esperando el tiempo para ser muertos. Muchos de los apóstoles que conocieron al Señor fueron ejecutados de manera cruel. Perdieron la vida. Y cuando alguien ha perdido la vida en las circunstancias en que lo hicieron estos hombres y héroes de la fe, uno se pregunta por qué la injusticia o la justicia divina. Por eso la respuesta del Señor es contundente. Está el cordero degollado, está el cordero sacrificado, está el cordero golpeado, está el cordero inmolado, como dice la Reina Valera. Pero mire bien, a pesar de que el cordero está degollado, que está inmolado o que está sacrificado, ¿sabe cuál es la fuerza de esta figura? Que el cordero está de pie. Por eso la figura central aquí es el cordero degollado, pero que está de pie delante del trono de Dios. ¿Y sabe qué significa esto, estimados hermanos? Que hay una esperanza más grande que nos rebasa, una esperanza que supera cualquier esperanza que este mundo nos pueda otorgar. Es decir, el cordero fue degollado, el cordero fue inmolado, el cordero fue sacrificado. Usted sabe que fue colgado en un madero, que le quebraron las piernas, que fue traspasado su costado. Pero ¿sabe qué? El cordero está de pie. Eso significa que la muerte no pudo detener al cordero. El cordero vive, el cordero está de pie. La muerte no lo venció. Y esa es la esperanza que le transmite el cordero a todos aquellos que siguen sus pisadas. Queridos hermanos, la muerte no es el fin para nosotros. La muerte no es la última palabra. Si el cordero está de pie, usted y yo estaremos de pie junto con él, porque él vive, él reina y nosotros viviremos con él. Amén. Así que aquí encontramos una figura poderosa de la resurrección. El cordero está de pie y usted y yo vamos a estar de pie.
Amén, ante la presencia del Señor. La muerte no puede derrotarnos. Es lo que el apóstol Pablo entendía y exclamaba con gran júbilo y se preguntaba: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Bendito el nombre del Señor. Amén. El Cordero está de pie. Fue sacrificado, pero está de pie. La iglesia del primer siglo, es cierto que lloraba, es cierto que tenían que despedir a muchos de sus seres queridos, pero ¿sabe qué? La muerte no era el fin. Era el comienzo de la vida gloriosa en el Señor. ¿Por qué era nuestra garantía? Porque el Cordero está de pie. Cuando la muerte nos asusta y nos dicen las filosofías y nos dice la ciencia que probablemente ahí terminamos, miremos al Cordero que está de pie, que fue degollado, que fue sacrificado, pero que vive, que está parado en medio del trono de Dios. Y en esa esperanza descansemos, que también usted y yo estaremos de pie delante del Cordero de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso me gusta. Mire lo que ocurre en el cielo. Cuando de pronto se descubre toda esta revelación, cuando ven al Cordero de pie, todos inmediatamente se postran ante Él. Dice que los 24 ancianos se quitaron las coronas y las pusieron delante del Cordero inmolado. Todos hicieron eso. Y dice el versículo 12 que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos se unen a esta adoración al Cordero de Dios? Estimados hermanos, el libro de Apocalipsis nos muestra estas figuras del Señor. El Señor está en medio de su iglesia. El Señor está en medio de su pueblo. El Señor está en medio de su familia. El Señor está en medio de su vida. Pero también el Señor tiene el control y tiene el dominio, porque el Señor está sentado en su trono. Y cuando creemos que perdemos el horizonte, que el futuro se hace incierto, que no sabemos a dónde va y nos sentimos extraviados, recordemos que el Señor sigue sentado en su trono, que el Señor tiene el dominio y que mi historia, que su historia, que la historia de su familia no está lanzada al azar, le pertenece al Señor, es del Señor, es para el Señor y Él tiene control. Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda, se extravíe o caiga, porque nuestra historia está en sus manos. Y también el Señor nos muestra que es el Cordero inmolado, que sufrió, y que en el sufrimiento se identifica con nosotros, que en el dolor se identifica con nosotros, pero el dolor, que el sufrimiento, la muerte no tiene la última palabra. El Cordero está de pie. Roma no lo pudo vencer, no lo pudo vencer la muerte y no lo va a vencer nadie, porque es el Cordero de Dios. Y en esas promesas descansamos nosotros. Amado Dios, bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tus hijos, esta preciosa congregación de Vida Nueva. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque y ministre las vidas, consuele las vidas, Señor. Aquellos que están ante la pérdida, Señor, consuela sus corazones en estos momentos. Amado Dios, entra en esa casa, entra en esa sala, que tu Espíritu Santo, Señor, conforte las vidas, las llene de aliento, las llene de esperanza, aquellos que están desanimados. Te pido, amado Dios, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Que tú nos bendigas a todos nosotros, Señor. Y que podamos descansar en tus promesas. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos des, Señor, cada día la disposición para asimilar tu palabra en nuestro corazón y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad. En tus manos estamos.
tuya es la gloria y tuya es la alabanza por siempre. Amén y amén. Pastor Melvi, querido amigo, un abrazo. Iglesia Vida Nueva, un abrazo, un honor haber reflexionado juntos. Dios me los bendiga. Somos hijos de Dios, cantando una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Con nosotros tú vas y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Oh Dios. Exaltamos, oh Rey, atamos el mal, estás con nosotros. Tu amor destruye el temor y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Las murallas caen, las murallas caen. 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 Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón.